El día de la boda de mi hermana, mis padres y mi hermana me ignoraron por completo. Le dije, felicidades, pero ella ni siquiera me miró. Cuando descubrí la razón, abandoné la ceremonia en silencio. Una hora más tarde, sus llamadas comenzaron a llegar una tras otra. Apagué mi teléfono y sonreí en silencio. Soy Cain Sullivan, 34 años, un ingeniero de software de Boston con una vida que la mayoría envidiaría. Siempre pensé que mi familia era muy unida, un vínculo que nada podría romper. Cuando llegó el día de la boda de mi hermana Jessica, yo rebosaba de emoción a pesar de meses de creciente distanciamiento. Mientras ella estaba radiante con su vestido, me acerqué con una cálida sonrisa. «Felicidades, Jess», le dije, con mi regalo en la mano. Se dio la vuelta sin decir una palabra, como si yo fuera invisible. Al anochecer, descubrí por qué y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Antes de contarles lo que sucedió después, denle al botón de me gusta, suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo esto. Créanme, querrán saber cómo terminó esto. Creciendo en los suburbios de Massachusetts, nuestra casa en la calle Maple era el prototipo del sueño americano. Mis padres, Robert y Linda Sullivan, crearon un ambiente cálido donde Jessica y yo prosperamos. Papá trabajaba como cardiólogo en el Hospital General de Boston, mientras que mamá se especializaba en medicina pediátrica en el mismo hospital. El apellido Sullivan tenía peso en los círculos médicos, un legado que se remontaba a 3 generaciones. Jessica llegó a este mundo solo 2 años después que yo, y desde el momento en que mis padres la trajeron a casa, formamos un vínculo inquebrantable. De niños, construíamos elaborados fuertes de mantas en la sala de estar, transformando muebles ordinarios en castillos mágicos donde gobernábamos como monarcas benevolentes. Durante las tormentas de verano, ella se metía en mi cama y yo le contaba historias hasta que los relámpagos ya no la asustaban. Yo era su protector, su confidente, su amigo. Cuando Jessica se cayó de su bicicleta a los 8 años y se rompió el brazo, monté mi propia bicicleta junto a la ambulancia hasta el hospital, negándome a dejar que enfrentara el dolor sola. Las enfermeras todavía cuentan esa historia. Cuando los matones me acosaban en la escuela secundaria por ser el chico listo, Jessica, aunque más joven y pequeña, se enfrentó a ellos con una lealtad feroz que le valió una detención, pero ganó mi eterna gratitud. Nuestras bromas internas formaban un lenguaje privado. Una sola palabra podía desencadenar una risa incontrolable que solo nosotros entendíamos. El martes de panqueques se refería a la vez que volteé un panqueque en el desayuno que se quedó pegado al techo de la cocina, permaneciendo allí durante horas antes de caer sobre la cabeza de papá. Operación Aspersor era nuestro código para el verano en que reprogramamos el sistema de riego del jardín para sorprender a nuestro estricto tutor de álgebra con una ducha inesperada. Mientras que otros hermanos se distanciaban en la adolescencia, nosotros nos unimos más. Ayudé a Jessica a estudiar para sus exámenes de biología. Ella corregía mis ensayos de inglés. Cuando nuestra abuela falleció durante mi penúltimo año de secundaria, procesamos nuestro duelo juntos, quedándonos despiertos toda la noche, compartiendo recuerdos y apoyándonos mutuamente cuando nuestros padres estaban demasiado consumidos por su propio dolor. La expectativa fue clara desde una edad temprana. Los hijos de los Sullivan se convertían en médicos. Mi padre nos llevaba al hospital los fines de semana, mostrándonos el lugar con un orgullo inconfundible. Algún día, decía, ambos caminarán por estos pasillos con la misma dedicación a la curación. Jessica abrazó este destino de todo corazón, decorando su habitación con gráficos de anatomía y revistas médicas. A los 14 años, yo era diferente. Las computadoras me cautivaron desde el momento en que papá trajo a casa nuestra primera computadora familiar. Mientras Jessica era voluntaria en el hospital, yo aprendía por mi cuenta lenguajes de programación, creando juegos simples y aplicaciones que se volvían cada vez más sofisticadas. Cuando llegó el momento de solicitar la admisión a la universidad, elegí ciencias de la computación en lugar de premedicina. La cena familiar donde anuncié mi decisión sigue grabada en mi memoria. El tenedor de papá se quedó congelado a medio camino de su boca. La sonrisa de mamá vaciló. Jessica nos miraba a todos, la tensión espesando el aire. Ciencias de la computación, repitió papá como si las palabras fueran extrañas. Pero eres un Sullivan. Sé quién soy, respondí, con el corazón latiendo con fuerza pero la voz firme. Y sé lo que amo. Puedo ayudar a la gente a través de la tecnología.
Las semanas siguientes fueron difíciles. Tratos de silencio, comentarios pasivo-agresivos, folletos de facultades de medicina que aparecían misteriosamente en mi escritorio. Jessica se convirtió en mi aliada inesperada, defendiendo mi elección incluso mientras perseguía sus propios sueños médicos. Caín necesita seguir su propio camino, les dijo a nuestros padres durante una acalorada discusión. Solo porque sea diferente no significa que esté mal. Finalmente, aceptaron mi decisión, aunque la decepción persistió de maneras sutiles. Me gradué con honores del MIT mientras Jessica sobresalía en la Facultad de Medicina de Harvard, continuando la tradición médica de los Sullivan. A pesar de nuestros caminos diferentes, nuestro vínculo se mantuvo fuerte. Las cenas de los domingos en casa de nuestros padres se convirtieron en un ritual cuando ambos regresamos a Boston después de la universidad. Jessica compartía fascinantes historias del hospital mientras yo explicaba mis últimos proyectos desarrollando software de atención médica. Irónicamente, nuestras carreras se complementaban. Mientras Jessica ascendía en el escalafón del Hospital General de Boston, convirtiéndose en una talentosa cirujana de trauma, yo construía sistemas diseñados para hacer la atención médica más eficiente y accesible. Cuando conseguí mi puesto en MedTech Innovations, creando software específicamente para hospitales, mis padres finalmente parecieron genuinamente orgullosos. Estaba contribuyendo a la medicina, solo que de una manera diferente. Jessica conoció a Michael Harrington durante su segundo año de residencia. Él era un neurólogo con ojos amables y una confianza tranquila que complementaba la personalidad enérgica de mi hermana. La primera vez que lo trajo a una cena familiar, supe que era especial por la forma en que ella lo observaba interactuar con nuestros padres. Michael y yo conectamos gracias a la cerveza artesanal y un amor compartido por el senderismo en los senderos de Nueva Inglaterra. Lo consideraba el hermano que nunca tuve. Cuando anunciaron su compromiso en la cena de Navidad del año pasado, fui el primero en levantar una copa para brindar. Por mi increíble hermana y el hombre lo suficientemente afortunado como para ganar su corazón, dije, genuinamente feliz por ellos. Jessica se secó las lágrimas mientras nos abrazábamos. Todo parecía perfecto. Mirando hacia atrás, el cambio sutil comenzó poco después de esa noche. Los mensajes de texto de Jessica se volvieron menos frecuentes, sus respuestas más cortas. Las llamadas iban al buzón de voz más a menudo. Cuando hablábamos, parecía distraída, terminando las conversaciones abruptamente. Atribuí esto al estrés de la planificación de la boda y su exigente horario en el hospital. Luego llegó la invitación formal de boda por correo. No una llamada personal, no una solicitud especial para ser parte de la ceremonia, solo una tarjeta con relieve dorado idéntica a las enviadas a parientes lejanos y conocidos casuales. Cuando llamé a Jessica para preguntar si podía ser padrino de boda o dar un discurso, su respuesta fue inesperadamente fría. Estamos manteniendo las cosas simples, dijo, con una extraña distancia en su voz. El cortejo nupcial ya está decidido. Ignoré mis sentimientos heridos, centrándome en mi emoción por su día especial. Poco sabía que esto era solo el comienzo de un desengaño que no podría haber imaginado. A medida que pasaban los meses y se acercaba la boda de Jessica, la distancia entre nosotros creció de una pequeña grieta a un abismo insalvable. Hice innumerables intentos de involucrarme en los preparativos de la boda, ofreciéndome a ayudar con todo, desde la búsqueda de lugares hasta la creación de la lista de reproducción, solo para ser rechazado cortés pero firmemente. Gracias, pero la hermana de Michael se está encargando de la música, decía Jessica. Oh, la amiga de mamá se ocupa de las flores. Siempre una excusa, siempre una razón por la que mi ayuda no era necesaria. Una noche, llamé para ofrecer ayuda financiera. Mi compañía de software había conseguido recientemente un contrato importante y quería contribuir a darle a Jessica la boda de sus sueños. Me encantaría pagar la luna de miel, sugerí. Tú y Michael han estado hablando de Bali durante años. Déjame hacer que suceda. Hubo una pausa en la línea antes de que Jessica respondiera, con su voz extrañamente formal. Eso es generoso, Caín, pero ya hemos arreglado todo. Los padres de Michael están cubriendo la mayoría de los gastos. Oh, dije, tratando de ocultar mi decepción. Bueno, al menos déjame encargarme de la cena de ensayo. Conozco un gran restaurante junto al puerto. En realidad, respondió ella, decidimos mantenerlo íntimo, solo el cortejo nupcial y la familia inmediata. Las palabras dolieron.
¿Acaso yo no era familia inmediata? Antes de que pudiera cuestionar esto, Jessica afirmó que tenía una emergencia en el hospital y terminó la llamada. Mi novia, Sofía, notó el cambio en el comportamiento de mi familia durante una cena de domingo en casa de mis padres. Jessica y Michael llegaron tarde y se fueron temprano, apenas interactuando conmigo durante la comida. Mis padres, usualmente ansiosos por escuchar sobre mis últimos proyectos, solo hicieron preguntas superficiales mientras prodigaban atención a la pareja comprometida. Soy solo yo, susurró Sofía mientras conducíamos a casa. ¿O fue increíblemente incómodo? Tu familia apenas te reconoció. Agarré el volante con más fuerza. Simplemente están emocionados por la boda. Jessica es la primera en casarse y está continuando la tradición médica familiar. Es un gran acontecimiento para ellos. Sofía no estaba convencida. Caín, algo se siente mal. ¿Has hecho algo para molestarlos? Repasé mis interacciones recientes en mi mente. Nada que se me ocurra. Quizás todavía albergan la decepción de que no me convertí en médico después de todos estos años, a pesar de lo exitoso que has sido. Sofía sacudió la cabeza. Eso no tiene sentido. No podía discutir su lógica, pero no tenía una mejor explicación. Llamé a mi amigo de la infancia, Alex, quien también asistiría a la boda, esperando que pudiera tener alguna idea. Oye, ¿has notado algo extraño con Jessica últimamente? Pregunté después de ponernos al día. Hubo una pausa incómoda antes de que Alex respondiera. ¿Extraño cómo? Ha estado distante. En realidad, toda mi familia lo ha estado. Siento que me están excluyendo, pero no sé por qué. Las bodas son estresantes, ofreció Alex, su tono extrañamente evasivo. Estoy seguro de que todo estará bien una vez que termine. ¿Tú sabes algo? Insistí. ¿Qué no me estás diciendo? Mira, tengo que irme, respondió Alex. Nos vemos en la boda, ¿de acuerdo? La conversación me dejó más confundido y preocupado que antes. A pesar de la creciente tensión, pasé semanas buscando el regalo de bodas perfecto para Jessica. Finalmente encontré un libro de ilustraciones médicas antiguas del siglo XIX, similar a uno que nuestro abuelo había tenido y que Jessica siempre había admirado. Lo acompañé con un estetoscopio de diseño personalizado grabado con sus nuevas iniciales. El regalo era caro y considerado, reflejando nuestra historia compartida y su pasión por la medicina. 3 días antes de la boda, nuestros padres organizaron una cena para los parientes de fuera de la ciudad. Llegué temprano para ayudar a preparar, ansioso por pasar tiempo en familia. Mientras me acercaba al comedor con una pila de platos, escuché la voz de mi madre desde la cocina. ¿Estás seguro de este arreglo? Se va a sentir herido. Lo discutimos, respondió mi padre con firmeza. Los deseos de Jessica son lo primero en este momento. Después de lo que pasó, se merece al menos eso. ¿Y si arma una escena? Robert, él no lo haría, dijo mi madre. A pesar de todo, Caín siempre ha sido considerado. Me quedé helado, con los platos en las manos. Estaban hablando de mí. Antes de que pudiera escuchar más, mi padre me vio en la entrada. La conversación se detuvo abruptamente, reemplazada por una alegría artificial. Durante la cena, me sentí como un actor que se había equivocado de escenario. Los parientes que siempre habían sido afectuosos parecían incómodos a mi alrededor. Jessica apenas me miraba a los ojos. Cuando se compartían historias familiares, mis contribuciones eran recibidas con sonrisas forzadas o cambios rápidos de tema. Después del postre, encontré a Jessica sola en el patio, mirando las estrellas. Era mi oportunidad de aclarar las cosas. Jess, dije, tomando la silla a su lado. ¿Hice algo malo? Tú, mamá, papá, todos me están tratando de manera diferente. Si te he herido de alguna manera, por favor, dímelo para que pueda arreglarlo. Por un momento, la vulnerabilidad parpadeó en su rostro. Abrió la boca como para hablar con franqueza, luego miró por la ventana a nuestros padres que nos observaban. Su expresión se endureció. No pasa nada, dijo secamente. Solo estoy estresada por la boda. Todo está bien. La mentira quedó suspendida entre nosotros, palpable y dolorosa. Esta no era la hermana que una vez había compartido todos sus pensamientos conmigo.
Mientras Jessica volvía a entrar, me quedé en el patio, una pesadez instalándose en mi pecho. Traté de convencerme de que estaba exagerando, que el estrés de la boda estaba creando problemas imaginarios. Todo mejorará en la ceremonia, me dije. Tenía que ser así. No podría haber estado más equivocado. La mañana de la boda de Jessica llegó con cielos perfectamente azules, como si la naturaleza misma estuviera celebrando. Me desperté temprano, la emoción eclipsando temporalmente la ansiedad que se había acumulado en los meses anteriores. Hoy lo arreglará todo, pensé. Cualquier tensión que se hubiera desarrollado seguramente se disolvería en la alegría de la ocasión. Sofía y yo nos vestimos con esmero, ella con un elegante vestido burdeos, yo con un traje gris a medida y una corbata que combinaba con los colores de la boda. Jessica nunca especificó que debiera usar algo en particular, pero le había pedido a Sofía que averiguara la paleta de colores a través de una amiga en común. «Te ves guapo», dijo Sofía, enderezándome la corbata. Sus ojos reflejaban preocupación. «Pase lo que pase hoy, recuerda que estoy a tu lado». «Va a ser genial», insistí, más para convencerme a mí mismo que a ella. Jessica sigue siendo mi hermana. Este es su gran día. Llegamos al viñedo 2 horas antes. Me había ofrecido a ayudar con la preparación, esperando mostrar mi apoyo y reparar cualquier daño invisible que existiera en nuestra relación. El estacionamiento estaba casi vacío, solo unos pocos camiones de proveedores y el coche de la coordinadora. «Momento perfecto», le dije a Sofía. «Podemos ayudar antes de que lleguen los invitados». La coordinadora del lugar, una mujer llamada Diane con un portapapeles y un auricular, nos recibió en la entrada del granero restaurado donde tendría lugar la recepción. Su sonrisa fue educada pero confusa. «Hola». «Llegan temprano. La ceremonia no comienza hasta las 4». «Lo sé», expliqué. «Soy Cain Sullivan, el hermano de la novia. Pensé que podría ayudar con los preparativos finales». Diane consultó su portapapeles, pasando varias páginas. «Sullivan. No lo veo en la lista de asistencia familiar». «¿Hay una lista?» La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. «Sí». La novia fue muy específica sobre quién debía participar en la preparación. Parecía incómoda. «Quizás consulte con sus padres. Están en la casa principal preparándose». Sofía me apretó la mano mientras caminábamos hacia la casa de campo. Adentro, encontramos un torbellino de actividad. Fotógrafos capturando los momentos de preparación, damas de honor con batas a juego, arreglos florales siendo colocados con precisión. Mis padres estaban en la sala central, mi padre ajustándose la pajarita mientras mi madre se preocupaba por su ramillete. «Mamá, papá», llamé, acercándome con una sonrisa. «Estamos aquí para ayudar». «¿Qué podemos hacer?». Se dieron la vuelta, sus expresiones de sorpresa rápidamente enmascaradas con extrañas sonrisas. Mi madre miró a mi padre antes de responder. «Caín, llegas temprano. Todo está bajo control. ¿Por qué no toman tú y Sofía un café en el jardín? La preparación de la ceremonia está casi completa». «¿Están seguros?». «Realmente me gustaría ayudar». Miré a mi alrededor. ¿Está Jessica arriba? Me encantaría desearle buena suerte antes de que todo comience. Está ocupada con el peinado y el maquillaje, interrumpió mi padre rápidamente. Un horario muy estricto hoy. Ya sabes cómo son estas cosas. En realidad no lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? Pero asentí y me retiré con Sofía al jardín, la confusión creciendo. Nos sentamos en una pequeña mesa observando a los miembros del personal pasar apresuradamente con un propósito que resaltaba nuestra propia inutilidad. «Tus padres apenas te miraron», señaló Sofía en voz baja. «Caín, algo está definitivamente mal». «Busquemos el plano de las mesas», sugerí, necesitando hacer algo. «Al menos podemos localizar nuestra mesa». En el granero de la recepción, elegantes tarjetas de lugar estaban dispuestas alfabéticamente en un espejo antiguo. Sofía encontró la suya rápidamente, luego me ayudó a buscar la mía. Pasamos por la sección de la S 2 veces antes de que viera mi tarjeta, archivada bajo la mesa 23, leí, frunciendo el ceño. «¿Dónde está eso?».
Escaneamos el lugar hasta que la encontramos, la mesa más alejada de la mesa principal, ubicada cerca de la entrada de servicio. Una mesa claramente designada para conocidos lejanos, no para la familia inmediata. Esto no puede estar bien, murmuré, revisando las tarjetas del lugar circundantes. Ninguna pertenecía a otros miembros de la familia. Incluso mi primo de Seattle, que no había visto a Jessica en años, estaba sentado más cerca de la mesa principal. Mientras los invitados comenzaban a llegar, mis padres salieron a recibirlos. Observé desde la distancia cómo abrazaban a los parientes, reían con los amigos y dirigían a todos con cálidas sonrisas. A todos excepto a mí. 2 veces me acerqué, tratando de participar en las conversaciones, solo para que mis padres se excusaran cortésmente momentos después. Entonces la vi. Jessica apareció en el porche con su vestido de novia, rodeada de damas de honor, luciendo radiante mientras se tomaban fotografías privadas. Mi corazón se hinchó de orgullo y amor, apartando momentáneamente el dolor. Esta era mi hermana pequeña, embarcándose en uno de los viajes más significativos de la vida. Esperé hasta que el fotógrafo se tomó un descanso, luego me acerqué, con la caja de regalo en la mano. Yes, la llamé suavemente. Te ves absolutamente hermosa. Se dio la vuelta y por una fracción de segundo, algo parecido al dolor cruzó su rostro. Luego su expresión se volvió impasible, casi fría. Felicidades, dije, extendiendo el paquete cuidadosamente envuelto. Encontré algo que creo que te encantará. Jessica miró el regalo, pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. Una de sus damas de honor, luciendo incómoda, dio un paso adelante. Pondré esto con los demás, ofreció, tomando la caja de mis manos. Gracias por venir, dijo Jessica, la formalidad en su voz golpeándome como un golpe físico. Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y volvió a entrar. Las damas de honor la siguieron como un escudo protector. Me quedé helado. La breve interacción se repetía en mi mente. Esas 4 palabras, gracias por venir, eran lo que le decías al colega de tu madre que asistía por obligación, no a tu único hermano que una vez había sido tu mejor amigo. Sofía apareció a mi lado, habiendo presenciado todo. Caín, susurró, deslizando su mano en la mía. Lo siento mucho. Se me formó un nudo en la garganta. Otros invitados estaban mirando ahora, con curiosidad y lástima en sus miradas. El calor subió a mi rostro al darme cuenta de cuán público había sido este rechazo. Busquemos nuestros asientos, logré decir, dándome la vuelta antes de que las emociones pudieran abrumarme. La ceremonia comenzará pronto. Mientras ocupábamos nuestros lugares entre extraños en la parte trasera de la congregación, noté que la coordinadora de la boda dirigía la formación del cortejo, padres, abuelos, cortejo nupcial, todos tenían entradas específicas cuidadosamente orquestadas. Mi nombre nunca fue llamado. La ceremonia transcurrió con una elegancia de postal. Jessica y Michael intercambiaron votos sinceros que hicieron llorar a muchos, incluyéndome a mí, aunque mis lágrimas tenían un peso diferente. Cuando el oficiante invitó a los padres a ponerse de pie para una bendición familiar, permanecí sentado, claramente no incluido en la definición de familia de hoy. Cuando Jessica y Michael sellaron su unión con un beso, los invitados estallaron en aplausos. Yo también aplaudí, la memoria muscular se apoderó de mí mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Mi hermana acababa de casarse y de alguna manera yo había sido relegado al papel de espectador en lugar de participante en este hito. La ira comenzó a reemplazar la confusión, un ardor lento que comenzaba en mi pecho. Fuera lo que fuera que hubiera hecho para merecer este trato, ¿no merecía al menos saber qué era? La herida de la exclusión era lo suficientemente profunda. La ausencia de una explicación retorcía el cuchillo. La música de salida comenzó, y los recién casados sonrieron mientras caminaban de regreso por el pasillo. Los ojos de Jessica recorrieron la multitud, encontrándose con los de amigos y familiares con alegría hasta que llegó a mí. Su mirada pasó por encima de mí como si el asiento no contuviera más que aire. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Esto no era estrés ni un descuido. Esto era deliberado. Mi familia había tomado la decisión consciente de tratarme como un extraño en este día importante, y todavía no tenía idea de por qué. La recepción comenzó con un torbellino de actividad mientras los invitados se trasladaban del espacio de la ceremonia al granero elegantemente decorado.
Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente mientras los camareros circulaban con champán y aperitivos. En otras circunstancias, habría apreciado los detalles bien pensados que Jessica había elegido, los libros de medicina antiguos utilizados como centros de mesa, los cócteles de autor nombrados en honor a lugares significativos para ella y Michael. En cambio, me movía por el espacio como un fantasma, hiperconsciente de la cuidadosa distancia que mi familia mantenía. Cuando el DJ anunció, y ahora, demos la bienvenida a la familia inmediata de los novios, mis padres se unieron a la familia de Michael en el centro de la pista de baile. Mi nombre no fue mencionado. Nadie pareció notar mi ausencia, excepto Sofía, cuya mano permanecía firmemente en la mía, anclándome. Necesito una copa, murmuré, dirigiéndome hacia el bar donde vi a Alex, mi amigo de la infancia. Después de pedir un whisky doble, lo acorralé lejos de los otros invitados. «Vas a decirme qué está pasando», dije, abandonando toda pretensión. «Ahora». Alex se movió incómodo, mirando a su alrededor como si buscara una escapatoria. «Caín, hombre, este no es el lugar. Todos los miembros de mi familia me están tratando como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. Si sabes por qué, tienes que decírmelo». Alex suspiró, tomó un largo sorbo de su cerveza, y luego otro. «Mira, solo sé fragmentos. Jessica me hizo jurar que guardaría el secreto. Me están humillando públicamente en la boda de mi hermana sin saber por qué», presioné. «¿Significa algo para ti nuestra amistad de 20 años?» La culpa brilló en su rostro. Me llevó más lejos de la multitud, a un rincón tranquilo detrás de un gran arreglo floral. «Es sobre ese software de atención médica que desarrollaste», dijo finalmente. «El que se implementó en el Hospital General de Boston hace 6 meses». La confusión reemplazó a la ira. «¿Metra? ¿Qué pasa con él?» «Ese proyecto fue un gran éxito». Alex negó con la cabeza. «No del todo. Hubo un incidente. Uno importante». Mi estómago se revolvió mientras Alex continuaba. La historia surgió en fragmentos renuentes, cada uno más devastador que el anterior. 6 meses atrás, mi compañía había lanzado Metra, un sistema integral diseñado para agilizar todo, desde los registros de pacientes hasta la programación quirúrgica en el Hospital General de Boston. Después de años de desarrollo y pruebas rigurosas, el hospital había integrado completamente el software en todos los departamentos. Yo había supervisado personalmente la implementación, trabajando en estrecha colaboración con la administración. Era el pináculo de mi carrera, fusionando mi experiencia técnica con el mundo médico de mi familia. Lo que no sabía, lo que nadie me había dicho, era que 3 semanas después de la implementación, el sistema experimentó un fallo crítico durante una cirugía de alto riesgo, la cirugía de Jessica. Estaba operando a una madre de 3 hijos de 36 años, explicó Alex, con voz baja. Procedimiento de emergencia después de un accidente de coche. Se suponía que el sistema Metra debía mostrar los resultados de los análisis de sangre en tiempo real y la información de los medicamentos. Me sentí mareado mientras comenzaba a entender lo que había sucedido. El sistema se congeló, luego mostró información incorrecta cuando se reinició. Para cuando se dieron cuenta y cambiaron a protocolos manuales, se perdieron minutos críticos. La paciente no sobrevivió. El whisky se volvió amargo en mi boca. Jessica perdió a un paciente por mi software. Alex asintió sombríamente. El hospital inició una investigación. Inicialmente, cuestionaron la toma de decisiones de Jessica, sugiriendo que podría haber leído mal los datos o respondido inadecuadamente al fallo del sistema. El horror me invadió. La reputación de mi hermana, su carrera, su confianza, todo había sido puesto en peligro por la tecnología que yo había creado. Fue suspendida temporalmente mientras se revisaba el caso, continuó Alex. Fue brutal, Cain. Estaba devastada, cuestionándolo todo. Michael casi cancela el compromiso, no porque la culpara, sino porque ella lo alejó, convencida de que su carrera había terminado. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué nadie me lo dijo? Mi voz se quebró con el peso de esta revelación. La investigación finalmente la exculpó. Determinaron que fue un fallo del sistema, no un error humano, pero el daño ya estaba hecho. Jessica tuvo que luchar para recuperar la confianza de sus colegas.
Algunos pacientes solicitaron otros cirujanos cuando se enteraron de que ella estuvo involucrada en el incidente. Luché por procesar esta información, pero si el software era el culpable, ¿por qué me culparía a mí personalmente? Yo no codifiqué un error deliberado. Alex pareció incómodo de nuevo. Ahí es donde las cosas se complican. Aparentemente, hubo señales de advertencia temprana sobre posibles problemas con el módulo de verificación cruzada de medicamentos. Tu equipo los había identificado durante las pruebas finales. Una fría comprensión se apoderó de mí. El plazo de implementación, susurré. La administración del hospital presionó para lanzar antes de que terminara el año fiscal, aunque solicitamos 2 semanas más para pruebas adicionales. Jessica se enteró por alguien de ti que tú aprobaste el lanzamiento anticipado a pesar de los riesgos conocidos, dijo Alex. Ella cree que elegiste el éxito profesional por encima de la seguridad del paciente. Tus padres se pusieron de su lado. La habitación pareció girar a mi alrededor. De hecho, había firmado la aprobación final, pero solo después de que la junta del hospital insistiera en que los problemas eran menores y podían abordarse mediante parches posteriores a la implementación. Confié en su experiencia médica por encima de mis propias preocupaciones. Una decisión que ahora me daba cuenta de que había tenido consecuencias catastróficas. La peor parte para Jessica no fue solo perder al paciente, agregó Alex en voz baja. Fue creer que su propio hermano había puesto el contrato de su compañía por encima de la seguridad médica, sabiendo que si el sistema se hubiera probado adecuadamente, su paciente podría seguir viva. El peso total de la situación se derrumbó sobre mí. Durante 6 meses, mi hermana había estado cargando con este peso, creyendo que yo había comprometido a sabiendas la seguridad del paciente por beneficio o conveniencia. Mis padres, leales a la profesión médica por encima de todo, habían abrazado esta narrativa sin darme nunca la oportunidad de explicarme. ¿Por qué no me confrontaron?, pregunté, con la voz hueca. ¿Por qué este trato de silencio en lugar de simplemente decirme lo que pasó? Alex se encogió de hombros, impotente. Jessica estaba demasiado herida, demasiado enojada. Tus padres pensaron que confrontarte haría que la planificación de la boda fuera aún más estresante para ella. Decidieron que el castigo debía ser excluirte de las partes significativas de la boda. Creo que esperaban que te dieras cuenta de lo que habías hecho mal. Pensé en todos los mensajes sin respuesta, los planes cancelados, las incómodas cenas familiares. Ni una sola vez alguien había mencionado el fallo del software o la paciente de Jessica. Ni una sola vez me habían dado la oportunidad de explicar, disculparme o enmendar las cosas. Necesito hablar con Jessica, dije, enderezándome. Aclarar esto ahora mismo. Alex me agarró del brazo. Caín, piensa en lo que estás haciendo. Este es el día de su boda. ¿De verdad quieres crear una escena? Sus palabras me detuvieron. A pesar de todo, a pesar del dolor y la ira que corrían por mis venas, no podía obligarme a interrumpir la celebración de Jessica. Creyera lo que creyera sobre mí, por muy injustas que fueran sus suposiciones, hoy no era el día para corregirlas. Sofía se acercó, la preocupación grabada en su rostro. Caín, ¿qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Me volví hacia ella, la devastadora verdad todavía reverberando en mi interior. Necesito contarte algo, dije, y luego debemos decidir qué hacer. Mientras le explicaba en voz baja la situación a Sofía, observé a mi hermana y a mi nuevo cuñado reír con los invitados al otro lado de la sala, rodeados de una familia que había elegido excluir en lugar de comunicarse. La distancia entre nosotros nunca se había sentido tan vasta o tan innecesaria. El resto de la recepción se desdibujó a mi alrededor mientras procesaba la revelación de Alex. El elegante lugar ahora se sentía sofocante. Cada sonrisa y brindis era un doloroso recordatorio de la decisión de mi familia de dejarme de lado sin explicación. Sofía se sentó a mi lado en nuestra mesa aislada. Su presencia era lo único que me mantenía anclado. No puedo creer que no te hablaran de esto, dijo, la indignación coloreando su voz. 6 meses de frialdad en lugar de una sola conversación honesta. Observé a mi hermana bailar con nuestro padre, su rostro radiante. Los invitados los rodeaban, capturando el momento perfecto en sus teléfonos. Mi madre se secaba las lágrimas de alegría desde un lado. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Sofía, apretando mi mano. Podríamos irnos ahora,
o podría confrontarlos, terminé su pensamiento. Crear una escena que todos recordarían en lugar del día perfecto que Jessica planeó. La tentación era fuerte. El niño herido dentro de mí quería levantarse, tomar el micrófono y obligar a mi familia a reconocer lo que habían hecho. Hacer que explicaran a todos por qué trataban a su hijo y hermano como a un paria. La fantasía duró solo unos segundos antes de que volviera el pensamiento racional. No, dije finalmente. No le haré eso a ella. A pesar de todo, Jessica seguía siendo mi hermana, la niña que se había metido en mi cama durante las tormentas, la adolescente que había defendido mi elección de carrera ante nuestros decepcionados padres. Creyera lo que creyera sobre mí ahora, no podía obligarme a manchar el día de su boda con una confrontación. Eres una mejor persona de lo que se merecen en este momento, observó Sofía en voz baja. Solo estoy tratando de ser la persona que ella solía pensar que era, respondí. Nos sentamos en silencio, observando la celebración continuar sin nosotros, el corte del pastel, el lanzamiento del ramo. Tradiciones desarrollándose como si nada estuviera mal, como si un miembro crucial de la familia no estuviera sentado en un exilio emocional. Necesito tomar una decisión, dije finalmente. Quedarme aquí solo prolonga el dolor, pero irme sin una explicación también se siente mal. Sofía consideró esto. Escríbele una nota, algo que pueda leer después de hoy, cuando la emoción de la boda se haya desvanecido. La idea resonó. No interrumpiría el día especial de Jessica, pero tampoco me iría sin intentar tender un puente sobre el abismo que nos separaba. Saqué mi teléfono y comencé a componer un correo electrónico, luego me detuve. Esto exigía algo más personal que la comunicación digital. Necesito papel y un bolígrafo, dije, levantándome. Y necesito recuperar mi regalo antes de irnos. Sofía me siguió a la mesa de regalos donde localizamos el paquete que había traído antes. El conserje del hotel me proporcionó papel de carta de la recepción. Encontrando un lugar tranquilo en el jardín, me senté a escribir la que podría ser la carta más importante de mi vida. Jessica, para cuando leas esto, habrás notado que me fui de tu recepción temprano. Acabo de enterarme de lo que sucedió hace 6 meses. El fallo del sistema durante tu cirugía, la paciente que perdiste, la investigación que siguió. No tenía idea. No porque no me importara, sino porque nadie me lo dijo. Ahora entiendo por qué has estado distante. Porque hoy sentí que estaba viendo la boda de mi hermana como un extraño en lugar de experimentarla como tu hermano. ¿Crees que a sabiendas puse en uso un software defectuoso, priorizando el beneficio sobre la seguridad, sobre tu carrera, sobre la vida humana? La verdad es más complicada. Sí, aprobé la implementación temprana, pero solo después de que la administración del hospital me asegurara repetidamente que los problemas restantes eran menores y podían abordarse después del lanzamiento sin riesgo. Confié en su experiencia médica por encima de mis propias reservas. Esa confianza fue un error, y una paciente pagó el precio final. Por eso, siento un profundo arrepentimiento. Lo que más duele no es ser excluido de tu boda. Es que tú, mamá y papá decidieron que era culpable sin darme nunca la oportunidad de explicarme. Eligieron el castigo sobre la conversación, el silencio sobre la comunicación. Para una familia que una vez se enorgullecía de su cercanía, nos fallamos completamente el uno al otro. No interrumpiré tu día especial con una confrontación. Mereces celebrar sin drama. Pero tampoco puedo fingir que todo es normal mientras soy tratado como si no existiera. Dentro de esta caja hay algo que busqué durante meses, una primera edición de las ilustraciones de la anatomía de Grey que me recordaba al libro del abuelo que siempre admiraste, junto con un estetoscopio grabado con tus nuevas iniciales. Espero que te recuerden tanto tu vocación profesional como al hermano que, a pesar de todo, todavía cree en ti. Cuando estés lista para hablar de verdad, estaré esperando. Con amor siempre, Cain. Leí la nota 2 veces, asegurándome de que transmitiera tanto mi dolor como mi esperanza de reconciliación. Luego la metí en un sobre y la adjunté al regalo. ¿Listo?, preguntó Sofía. Al regresar a nuestra mesa, eché un último vistazo a la recepción. Mis padres ahora bailaban, luciendo más felices de lo que los había visto en meses. Jessica reía con sus damas de honor. Nadie parecía notar o importarle que me estaba preparando para irme. Casi, respondí, acercándome a un camarero.
¿Podría asegurarse de que esto llegue a la novia? Es importante que lo reciba personalmente, no que simplemente se agregue a la pila de regalos. El joven asintió. Por supuesto, señor. Se lo daré yo mismo una vez que termine la tanda de baile actual. Gracias, dije, poniendo una generosa propina en su mano. Sofía y yo nos escabullimos en silencio, sin despedidas. El viaje de regreso a nuestro hotel transcurrió en un pesado silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos. La hermosa noche de junio continuaba a nuestro alrededor, indiferente a la tormenta emocional que yo estaba soportando. En nuestra habitación de hotel, me quité la corbata con movimientos mecánicos, mi mente todavía procesando todo lo que había aprendido. Sofía pidió servicio de habitaciones, ninguno de los dos tenía apetito. Luego se sentó a mi lado en el borde de la cama. ¿Y ahora qué?, preguntó suavemente. Ahora nos vamos a casa, decidí. No hay nada más que hacer esta noche. Cuando Jessica lea mi nota, el siguiente movimiento será suyo. Empacamos rápidamente, cambiando nuestros vuelos del domingo a esa misma noche. Mientras cerraba mi maleta, mi teléfono comenzó a vibrar. Un mensaje de Alex. Encontraron tu nota. Jessica pregunta dónde estás. ¿Qué le digo? Miré el mensaje sin responder. Por supuesto, la habían encontrado. El camarero había hecho su trabajo. Pero después de 6 meses de ser excluido, después de un día entero de ser tratado como un extraño, no pude obligarme a responder de inmediato. Que se preguntaran dónde estaba por una vez. Que sintieran una fracción de la confusión que yo había experimentado. Llegó otro mensaje. Este de mi madre. Caín, llámanos inmediatamente. Necesitamos hablar. Luego mi padre, hijo, ¿dónde estás? Jessica está disgustada. La ironía no se me escapó. Durante medio año, habían tenido innumerables oportunidades para hablar, para explicar, para incluirme en este importante desafío familiar. Habían elegido el silencio. Ahora exigían una comunicación inmediata en sus términos. Tu teléfono está que explota, observó Sofía mientras volvía a vibrar. Lo sé, dije, presionando el botón de encendido hasta que la pantalla se oscureció. Me ocuparé de ello mañana. Esta noche, necesito espacio para pensar. Mientras nuestro Uber llegaba para llevarnos al aeropuerto, sentí una extraña sensación de calma reemplazando el dolor y la ira. Durante meses, yo había sido el que se acercaba, tratando de mantener la conexión, confundido por la creciente distancia. Ahora entendía la situación completamente. La dinámica de poder había cambiado. Lo que sucediera a continuación sería en mis términos, no en los suyos. ¿Estás bien?, preguntó Sofía mientras nos acomodábamos en nuestros asientos en el avión. Lo pensé seriamente antes de responder. No, admití, pero lo estaré. Por primera vez en meses, sé exactamente dónde estoy parado. Hay claridad en eso, incluso si es doloroso. Mientras el avión despegaba, llevándonos lejos de la boda y del juicio equivocado de mi familia, me permití una pequeña y triste sonrisa. A veces, alejarse, aunque sea temporalmente, es la declaración más fuerte que puedes hacer. Mi teléfono permaneció apagado en mi bolsillo, la cascada de mensajes sin leer, mientras me elegía a mí mismo por encima de su conveniencia, quizás por primera vez en nuestra relación. Nuestro vuelo aterrizó en Boston poco después de la medianoche. Las luces de la ciudad brillaban debajo mientras descendíamos, una vista hermosa que contrastaba marcadamente con mi paisaje interior. Por mutuo acuerdo, Sofía vino a casa conmigo en lugar de regresar a su propio apartamento. Ninguno de los dos quería estar solo después de un día tan agotador emocionalmente. Probablemente deberías volver a encender tu teléfono, sugirió suavemente mientras nos instalábamos en mi sala de estar con tazas de té muy necesarias. Al menos para ver qué están diciendo. Con renuencia, encendí mi teléfono. Inmediatamente comenzó a vibrar como un avispón enojado. Las notificaciones inundaron la pantalla, 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 15 mensajes de voz, la mayoría de mis padres y Jessica, pero también de Alex, Michael e incluso algunos parientes que nunca me habían contactado directamente. De Jessica, 8:45 de la tarde, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. De mamá, 8:52 de la tarde, Caín Sullivan,
llámame en este instante. ¿En qué estabas pensando al irte así? De papá, 9:01 de la noche, hijo, tu ausencia está causando una escena. Llámanos. De Jessica, 9:17 de la noche, por favor, dime que estás bien al menos, a pesar de todo. De Michael, 9:25 de la noche, Caín, tu hermana está llorando. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes dos, por favor regresa o al menos contesta sus llamadas. De mamá, 9:36 de la noche, Caín, deberíamos haber hablado contigo sobre lo que pasó. Tienes razón. Por favor, llama. De Jessica, 10:02 de la noche, acabo de leer tu nota de nuevo. No sabía que así fue como sucedió. Por favor, llámame cuando recibas esto. Los mensajes continuaron, volviéndose cada vez más preocupados y conciliadores a medida que pasaba el tiempo. El último mensaje de texto, enviado solo 15 minutos antes de que aterrizáramos, era de Jessica. Caín, lo siento mucho. Tienes razón. Deberíamos haber hablado contigo en lugar de excluirte. Lo que hicimos hoy fue imperdonable. Por favor, hazme saber que estás a salvo. Todos estamos muy preocupados. Los mensajes de voz contaban una historia similar, comenzando con demandas de explicación y cambiando gradualmente a disculpas y preocupación. El último mensaje de mi madre fue entre lágrimas, admitiendo que habían manejado todo mal desde el principio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía, observando mi rostro mientras absorbía estas comunicaciones. No responderé esta noche, dije con firmeza. Han tenido 6 meses para hablar conmigo. Pueden esperar hasta la mañana. Una parte de mí se sentía culpable por causarles preocupación. Otra parte, la que todavía estaba en carne viva por haber sido tratada como un marginado en la boda de mi propia hermana, sentía una sombría satisfacción. Por una vez, estaban experimentando la ansiedad de ser aislados, de no saber a qué atenerse. Dormí de forma intermitente, despertando temprano para encontrar que habían llegado varios mensajes más durante la noche. Después de un desayuno tranquilo con Sofía, tomé una decisión. Voy a responder, pero no individualmente. Un mensaje para todos ellos. Compuse un mensaje de texto para mis padres, Jessica y Michael. Estoy a salvo. Necesitaba espacio para procesar todo lo que aprendí ayer. Me pondré en contacto cuando esté listo para hablar. Por favor, respeten eso. En cuestión de segundos, mi teléfono comenzó a sonar. Jessica llamando. Rechacé la llamada, luego silencié mi teléfono. Esto sucedería en mi propio tiempo, no en el de ellos. Sofía tuvo que regresar a su apartamento por compromisos laborales, dejándome solo con mis pensamientos. Pasé el día investigando el incidente de Metra, encontrando artículos de revistas médicas y boletines internos del hospital que describían el fallo del sistema en términos clínicos. Ninguno mencionaba a Jessica por su nombre, pero podía leer entre líneas. El informe de la investigación confirmó lo que Alex me había dicho. El sistema había fallado durante un procedimiento crítico, mostrando información incorrecta de los medicamentos después de reiniciarse tras un fallo. El informe también señaló que las preocupaciones sobre el módulo de medicamentos habían sido documentadas, pero consideradas de bajo riesgo por los responsables de la implementación. Ese era el meollo del asunto. Yo había sido uno de esos responsables, confiando en la evaluación de la junta del hospital por encima de las preocupaciones de mi propio equipo. Aunque no había sido negligente según ningún estándar profesional, había perdido la oportunidad de ser más enérgico en mis objeciones. Por la noche, me sentí listo para una respuesta más sustancial. Le envié un correo electrónico a mi hermana, Jessica. Necesitaba tiempo para procesar lo que sucedió ayer y lo que aprendí sobre los últimos 6 meses. Entiendo tu dolor y tu ira por perder a un paciente debido a un fallo en un sistema de software que mi compañía desarrolló. Lo que no puedo entender es por qué tú, mamá y papá decidieron que la respuesta apropiada era excluirme por completo en lugar de decirme lo que pasó. He pasado el día revisando los informes del incidente. Tienes razón en que había señales de advertencia sobre posibles problemas con el módulo de medicamentos. Lo que quizás no sepas es que planteé estas preocupaciones repetidamente ante la junta del hospital, quienes insistieron en que los riesgos eran teóricos y manejables. Confié en su experiencia médica por encima de mis instintos técnicos. Esa confianza fue un error, y tengo que vivir con ello.
Pero Jessica, nunca me diste la oportunidad de explicar, de disculparme, de enmendar las cosas. En cambio, asumiste lo peor de mí y convenciste a nuestros padres de que hicieran lo mismo. El hermano que una vez montó su bicicleta junto a tu ambulancia aparentemente no merecía una sola conversación honesta. Necesito tiempo para decidir a dónde vamos desde aquí. Por favor, no llames ni envíes mensajes por un tiempo. Me pondré en contacto cuando esté listo. Kane. Envié correos electrónicos similares a mis padres explicando mi perspectiva mientras establecía límites claros. Luego, centré mi atención en algo constructivo, identificar exactamente qué había salido mal con el sistema Metra. Durante la semana siguiente, me sumergí profundamente en el código del software, solicitando registros de acceso e informes de errores de los archivos de mi compañía. Trabajando de forma remota, evité la oficina, necesitando soledad para concentrarme. Lo que descubrí me preocupó profundamente. El fallo del módulo de medicamentos no había sido un error aleatorio. Fue una consecuencia previsible de apresurar la implementación antes de abordar ciertos problemas de arquitectura que mi equipo había señalado. Problemas que la Junta del hospital había descartado como riesgos aceptables dadas sus limitaciones de tiempo y presupuesto. Más inquietante fue la evidencia de que mis preocupaciones habían sido sistemáticamente minimizadas en las comunicaciones al departamento de cirugía. Las notas de las reuniones de la Junta revelaron discusiones sobre cómo manejar la ansiedad de los desarrolladores y evitar retrasos innecesarios. Jessica y sus colegas nunca habían sido completamente informados sobre los riesgos potenciales que estaban asumiendo. Estos descubrimientos no me absolvían de responsabilidad. Debería haber sido más insistente, debería haberme negado a firmar hasta que todos los problemas críticos estuvieran resueltos. Pero sí revelaron que la administración del hospital había priorizado el presupuesto y el cronograma sobre la total transparencia de los riesgos. Cuando finalmente respondí una llamada de Michael 10 días después de la boda, él confirmó esta perspectiva. Cain, ella nunca supo de tus objeciones, dijo. Todo lo que Jessica escuchó fue que tu compañía había identificado problemas pero implementó de todos modos. El equipo de gestión de riesgos del hospital insinuó que estabas enfocado en el contrato en lugar de en las preocupaciones de seguridad. ¿Por qué tú o Jessica simplemente no me preguntaron directamente?, desafié. Michael suspiró profundamente. Orgullo, dolor, miedo a la confirmación. Jessica estaba devastada después de perder a esa paciente. Era más fácil culpar a un factor externo, tú y tu software, que enfrentar la posibilidad de que el sistema hospitalario en el que ella cree también pudiera haberle fallado. Y mis padres, siempre se han puesto del lado de la medicina sobre la tecnología, dijo Michael con cuidado. Cuando Jessica estaba sufriendo, se unieron a su alrededor sin cuestionar. Para cuando las cosas se calmaron, la narrativa estaba establecida. La conversación con Michael rompió el hielo. 2 días después, acepté encontrarme con Jessica a solas en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestras casas. La reunión fue incómoda, tensa con emociones no expresadas. Mi hermana parecía más pequeña de alguna manera. Ojeras bajo sus ojos sugerían que no había estado durmiendo bien. No sé por dónde empezar, dijo después de que nos sentamos con nuestras bebidas. El principio ayudaría, respondí, manteniendo un tono uniforme. ¿Por qué no me llamaste el día que falló el sistema? Jessica miró fijamente su café. Estaba en shock. Una madre de 36 años murió en mi mesa, Cain. La revisión preliminar sugirió un fallo del equipo en lugar de un error quirúrgico, lo cual fue un alivio hasta que supe que fue tu software el que falló. ¿Así que asumiste que yo desplegué a sabiendas un software defectuoso? Sin siquiera preguntarme qué pasó. Estaba enojada, admitió, asustada. Cuando el equipo de gestión de riesgos del hospital mencionó que tu compañía había documentado preocupaciones antes de la implementación, yo necesitaba a alguien a quien culpar. Fuiste un blanco fácil. La honestidad dolió, pero también fue refrescante después de meses de evasión y silencio. Lo que tú y nuestros padres hicieron fue cruel, dije claramente, excluirme de tu boda sin explicación, tratarme como a un extraño frente a todos los que conocemos. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Las lágrimas llenaron sus ojos. Lo manejamos terriblemente. Todo. Mamá y papá pensaron que me estaban protegiendo al no reabrir la herida antes de la boda.
Los dejé hacerlo porque confrontarte significaba confrontar mi propia parte en este desastre. ¿Tu parte? Nunca abogué por mejores pruebas del nuevo sistema, admitió. El departamento de cirugía tuvo oportunidades de solicitar ensayos más rigurosos antes de la implementación completa. Estábamos todos tan emocionados con las ganancias de eficiencia que nos apresuramos. Comparto la responsabilidad por lo que sucedió. Esta admisión me sorprendió. Extendí mi mano sobre la mesa. Después de un momento de vacilación, Jessica la tomó. Lamento lo de tu paciente, dije suavemente. Y lamento no haber luchado más contra el lanzamiento anticipado. Ambos cometimos errores, Jess. Pero solo uno de nosotros fue castigado por ellos, reconoció. Caín, lo que te hicimos en la boda fue imperdonable. No imperdonable, corregí. Solo profundamente hiriente y completamente evitable si alguien me hubiera hablado. Pasamos las siguientes 2 horas aclarando las cosas, examinando cómo las dinámicas familiares y las presiones profesionales habían creado la tormenta perfecta de falta de comunicación. La conversación no fue fácil, pero fue necesaria, el primer paso para sanar una relación que temía que pudiera estar permanentemente dañada. Mientras nos preparábamos para irnos, Jessica preguntó con vacilación, ¿vendrás a la cena del domingo esta semana? Mamá y papá necesitan enmendar sus propios errores. Consideré la invitación. Todavía no. Necesito más tiempo. Esto no se trata solo de una conversación. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Cuando estés listo, estaremos allí. Esa noche, llamé a Sofía para ponerla al día sobre la reunión. Es un comienzo, concluí. Aún no es perdón, pero es un camino hacia él. Estoy orgullosa de ti, dijo. Mucha gente no les habría dado otra oportunidad después de lo que hicieron. Siguen siendo mi familia, respondí. Imperfecta, frustrante, pero mía. Y yo tampoco soy exactamente perfecto. Las semanas siguientes trajeron pasos graduales hacia la reconciliación, conversaciones individuales con mis padres, sesiones de terapia familiar donde abordamos no solo el incidente de la boda, sino patrones más profundos de comunicación y lealtad. Surgieron verdades dolorosas, pero también un compromiso renovado con la honestidad y el respeto. Mientras reconstruía mis relaciones familiares, también canalicé mi energía en algo constructivo, una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad del software médico. Mi compañía necesitaba asegurarse de que nada como esto volviera a suceder. El verano pasó en un torbellino de propósito. Mientras continuaba manteniendo límites saludables con mi familia, me dediqué a investigar y desarrollar protocolos de seguridad mejorados para el software médico. Mi experiencia me había demostrado que la brecha entre el desarrollo técnico y la aplicación médica podía tener consecuencias de vida o muerte. Trabajando con un equipo dedicado en MedTech Innovations, pasé innumerables horas identificando posibles puntos de fallo en nuestros sistemas. Desarrollamos un nuevo marco de pruebas diseñado específicamente para aplicaciones médicas de alto riesgo, con múltiples redundancias y procesos de validación mejorados. Para agosto, estaba listo para presentar nuestros hallazgos a la comunidad de tecnología médica en general. La sala de conferencias del Hospital General de Boston estaba abarrotada, ingenieros de software, administradores de hospitales, profesionales médicos y oficiales de cumplimiento de seguridad, todos reunidos para escuchar nuestra presentación. Vi a Jessica en la última fila, habiéndose tomado un tiempo de su horario quirúrgico para asistir. Nuestras miradas se encontraron brevemente, su leve asentimiento comunicaba tanto respeto profesional como apoyo personal. El incidente de hace 6 meses fue una llamada de atención, comencé a dirigirme a la sala. Un recordatorio de que en la tecnología sanitaria no hay margen de error. Cada línea de código, cada integración de sistema, cada decisión de implementación impacta directamente en la seguridad del paciente. Durante la siguiente hora, esbocé nuestro nuevo enfoque para el desarrollo de software médico, enfatizando la transparencia, las pruebas rigurosas y la mejora de la comunicación entre los equipos técnicos y el personal médico. La presentación concluyó con una propuesta de estándar para toda la industria para la certificación de seguridad que iba mucho más allá de los requisitos actuales. La respuesta fue abrumadora. Los administradores de hospitales hicieron preguntas puntuales sobre los plazos y costos de implementación, mientras que el personal médico expresó su aprecio por el énfasis en la contribución clínica durante todo el proceso de desarrollo.
varias compañías de software de la competencia expresaron interés en adoptar estándares similares. Después de que terminó la presentación formal, Jessica se acercó, profesional pero más cálida de lo que había estado en meses. Eso fue impresionante, dijo. El departamento de cirugía ya está discutiendo cómo asociarse mejor con ti en estos protocolos. Gracias por venir, respondí. Significa mucho. Tomaste algo doloroso y lo convertiste en un cambio positivo, observó. Eso es. Bueno, es exactamente lo que debería haber esperado de ti. Esta conversación, por breve que fuera, marcó otro paso en nuestro viaje de sanación. Jessica me estaba viendo de nuevo como su hermano, no solo como la persona cuyo software le había fallado. El muro entre nosotros se estaba desmoronando lentamente. Un mes después de la boda, Jessica sugirió que nos reuniéramos en la casa de nuestra infancia. Nuestros padres estaban de viaje, dándonos espacio para una conversación más personal de lo que había permitido nuestra reconciliación en la cafetería. Nos sentamos en el patio trasero donde habíamos jugado de niños, las hojas de otoño comenzando a caer a nuestro alrededor. El entorno físico pareció desbloquear una honestidad emocional más profunda. Te extrañé en mi boda, admitió Jessica, el dolor evidente en su voz. Incluso mientras estaba enojada, incluso mientras pensaba que quería que te excluyeran, había este vacío donde deberías haber estado. El padrino de Michael dio este discurso sobre los hermanos, y todo lo que podía pensar era que mi hermano debería haber sido el que hablara. Habría dado un brindis espectacular, dije, intentando hacer humor a pesar del nudo en mi garganta. Sé que lo habrías hecho. Me tomó la mano. Caín, cometí un terrible error. Todos lo hicimos. Castigarte en lugar de hablar contigo. Asumir lo peor en lugar de darte la oportunidad de explicarte. ¿Por qué? Hice la pregunta que me había atormentado durante meses. Solíamos contarnos todo. ¿Cuándo cambió eso? Jessica lo consideró cuidadosamente. Creo que fue el miedo. Después de que la paciente murió, después de que comenzó la investigación, estaba aterrorizada de que mi carrera hubiera terminado. Enterarme de que tu software estaba involucrado. Fue más fácil estar enojada que asustada. La ira se sentía poderosa cuando todo lo demás parecía fuera de control. Y mamá y papá simplemente siguieron tu ejemplo. Siempre han sido protectores conmigo, reconoció. Además, nunca entendieron del todo tu trabajo. La medicina tiene sentido para ellos. La tecnología es esta misteriosa caja negra. Cuando les conté lo que pasó, inmediatamente asumieron que el fallo del software debía haber sido prevenible, debía haber sido culpa de alguien. Lo fue, admití, en parte mía, en parte de la junta del hospital, en parte de los equipos de pruebas. Sistemas tan complejos rara vez fallan por una sola persona. Lo sé ahora, dijo Jessica en voz baja. Pero en ese momento, necesitaba a alguien a quien culpar. No estabas allí cuando sucedió, así que no podías defenderte. Para cuando comencé a procesar las cosas de manera más racional, la narrativa estaba establecida. Romperla significaba admitir lo mal que nos habíamos comportado todos. Hablamos durante horas, desempacando meses de malentendidos y sentimientos heridos. Para cuando cayó la noche, habíamos llorado, reído y comenzado a redescubrir la conexión que una vez pareció inquebrantable. ¿Y qué hay de Michael?, pregunté finalmente. Alex mencionó que ustedes dos casi rompieron por esto. Jessica asintió lentamente. Lo alejé, seguía diciéndole que merecía a alguien sin una posible demanda por negligencia profesional sobre su cabeza. Él se negó a irse, dijo que lo enfrentaríamos juntos. Fue entonces cuando supe que era el hombre con el que quería casarme. Es un buen hombre, reconocí. Sus llamadas siempre fueron las más razonables durante esa primera semana después de que me fui de la boda. Nunca se creyó la narrativa de culpar a Caín, admitió Jessica. Seguía diciéndome que necesitábamos hablar contigo directamente. Debería haberlo escuchado antes. A medida que el verano se convertía en otoño, mi relación con mis padres comenzó su propio proceso de sanación. La primera cena de domingo a la que asistí después de la boda fue tensa, cargada de disculpas no expresadas y dolor persistente. Pero cada reunión se volvió más fácil, más natural, a medida que todos nos comprometíamos a una mejor comunicación.
Mi padre, nunca dado a las discusiones emocionales, expresó su arrepentimiento a través de la acción en lugar de las palabras. Comenzó a hacer preguntas detalladas sobre mi trabajo, tratando genuinamente de entender el proceso de desarrollo de software. Mi madre, más verbal en su contrición, reconocía regularmente lo mal que habían manejado la situación. Perdimos de vista lo que más importa, me dijo durante un momento privado en su cocina. Proteger los sentimientos de Jessica parecía tan importante que olvidamos que tenemos 2 hijos que merecen nuestro apoyo. La fundación que creé para mejorar los estándares de seguridad del software médico se convirtió en un asunto de familia. Jessica contribuyó con ideas clínicas. Mi padre aprovechó sus conexiones en el hospital para facilitar la adopción, e incluso mi madre, con su experiencia pediátrica, ayudó a garantizar que las necesidades médicas específicas de los niños se abordaran adecuadamente en los protocolos. Trabajar juntos en este proyecto ayudó a reconstruir la confianza de maneras que las meras disculpas no podían. Estábamos creando algo positivo a partir de nuestro dolor compartido, transformando una crisis familiar en una oportunidad para la mejora de toda la industria. Sofía siguió siendo mi roca durante todo este proceso, ofreciendo perspectiva cuando las dinámicas familiares amenazaban con arrastrarme de nuevo a patrones poco saludables. Nuestra relación se profundizó a través de la crisis, su apoyo inquebrantable me mostró cómo era una verdadera asociación. Sabes, observó una noche mientras discutíamos el progreso de la fundación, de una manera extraña, todo este calvario podría haber sido necesario. ¿Necesario? Ser humillado en la boda de mi hermana fue necesario. No esa parte, aclaró. Pero este ajuste de cuentas, esta honestidad. Tu familia tenía problemas de comunicación mucho antes del incidente del software. Quizás necesitaban algo tan dramático para romper viejos patrones. No estaba equivocada. La familia Sullivan siempre se había enorgullecido de su cercanía mientras evitaba las conversaciones difíciles. Celebrábamos los logros pero rara vez discutíamos las decepciones. Proclamábamos un apoyo incondicional mientras albergábamos expectativas no expresadas. El desastre de la boda nos había obligado a confrontar estos patrones disfuncionales. Para el primer aniversario de la boda de Jessica, se había producido suficiente sanación como para que pudiéramos reunirnos para una celebración adecuada. Michael sugirió renovar sus votos en una ceremonia íntima solo con la familia inmediata presente, una especie de repetición, conmigo completamente incluido esta vez. En la pequeña capilla donde todos habíamos sido bautizados de niños, Jessica y Michael reafirmaron su compromiso mutuo. Mi padre la llevó al altar de nuevo. Mi madre se secaba las lágrimas, y yo me paré con orgullo mientras el oficiante preguntaba quién apoyaba esta unión. Su familia, respondimos al unísono, la palabra con un nuevo peso después de todo lo que habíamos soportado para reclamar su significado. En la cena posterior, Jessica levantó su copa para un brindis. Por las segundas oportunidades, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Por el coraje de enfrentar verdades difíciles y por el amor que las sobrevive. Mirando alrededor de esa mesa, a mi hermana que había redescubierto su compasión, a mis padres que habían reconocido su falibilidad, a mi novia que había estado a mi lado en la oscuridad, sentí algo que no había experimentado en más de un año, plenitud. El camino hacia la reconciliación no había sido fácil ni directo. Hubo contratiempos en el camino, momentos en que viejas heridas resurgieron y amenazaron con descarrilar nuestro progreso. Pero habíamos perseverado, comprometidos a reconstruir lo que casi había sido destruido por el malentendido y la mala comunicación. Lo que aprendí a través de este doloroso viaje fue que la verdadera resiliencia familiar no se trata de evitar el conflicto. Se trata de tener el coraje de abordar los problemas directamente, de decir la verdad incluso cuando es incómodo, de extender el perdón cuando es difícil y de aceptar la responsabilidad cuando sería más fácil culpar a otros. También descubrí algo sobre mí mismo. Mi capacidad tanto para los límites como para el perdón era mayor de lo que había sabido. Podía mantenerme firme en mi derecho a ser tratado con respeto mientras seguía abriendo mi corazón a aquellos que me habían herido una vez que mostraban un remordimiento genuino. El fallo del software que casi destrozó a nuestra familia finalmente condujo a mejores estándares de seguridad que protegerían a innumerables pacientes. La boda que me había excluido allanó el camino para conexiones familiares más profundas y auténticas de las que habíamos conocido antes. Del dolor surgió el propósito. De la traición surgió el avance. Cuando miro hacia atrás ahora, a ese devastador día de la boda en que mis felicitaciones no fueron reconocidas y mi presencia parecía no ser bienvenida,
lo reconozco como un final y un principio. El fin de una armonía familiar superficial construida sobre la evasión en lugar de la honestidad. El comienzo de un viaje más duro pero infinitamente más gratificante hacia una conexión auténtica. ¿Alguna vez has experimentado un doloroso malentendido familiar que parecía imposible de superar o te has encontrado excluido sin explicación? Espero que mi historia ofrezca algo de aliento de que incluso las heridas más profundas pueden sanar con tiempo, verdad y la voluntad de reconstruir. Si encontraste esta historia significativa, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de reconciliación familiar. Comparte en los comentarios tus propias experiencias con la sanación de relaciones rotas. A veces, saber que no estamos solos en estas luchas es el primer paso para encontrar el camino de regreso el uno al otro. Gracias por escuchar y recuerda, en las relaciones familiares, las conversaciones más difíciles son a menudo las más necesarias.